Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 170, que es Yo quisiera hablarte. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con su ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Amén. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por Cristo. De verdad, te damos gracias porque Cristo vino para extendernos la mano, pagó por nuestros pecados para salvarnos. Estamos agradecidos y queremos, Padre, que en este tiempo, pues hemos venido para adorarte. Recibe nuestra adoración, Padre. Si hay algo que impida esto, Padre, quítalo, para que cada uno de nosotros podemos adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por tu palabra y Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 56. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo
solo ahí encontraré profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguros estarán. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir al Salmo 119, Salmo 119, y vamos a ver el verso 133, Salmo 119, 133. No lo vamos a cantar, ya cantamos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice en Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Repito en favor del pueblo, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a inclinar nuestros rostros y abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo. Podemos aprender más de tu palabra. Qué tan bueno es tu palabra para nosotros. Enséñanos, Padre. Pido, Padre, que este hombre no se vea, sino que tú te glorifiques, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí el Salmo 119 es reconocido como el Salmo de la palabra de Dios. Y aquí en el verso 133 vemos que es una petición, una oración al Señor. Esta petición es que cada uno de nosotros, pues, debemos pedir esto al Señor. Y realmente solo la palabra de Dios y Dios mismo puede ordenarnos y protegernos. Si miramos aquí la palabra
ordena, donde dice ordena mis pasos, realmente esta palabra significa hacer firme, establecer, asegurar. Habla de permanecer, preparar, guiar y proveer. Bastante ahí, ¿verdad? Con esta palabra ordena. Y realmente la petición aquí estamos pidiendo que Dios ordena o haga firme, estable nuestros pasos, nuestro andar. ¿Y de qué? Pues de la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Realmente aquí nos está revelando el secreto de la vida cristiana. Andar por la palabra de Dios. Así que la oración es que Dios afirme nuestros pasos con su palabra. Pues saltando a la otra palabra clave aquí, enseñorar, pues aquí habla de tener, pues de dominar, significa dominar, reinar, poder sobre uno y señor de uno. Y aquí el contexto es, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, que el pecado, lo sucio, lo vil de este mundo, que no domina a uno mismo, que no reina en nuestra vida, que no tiene poder sobre uno mismo, que no sea el Señor sobre uno. Y esto es importante para la vida cristiana. Así que la petición es pidiendo a Dios afirmar nuestro andar por la palabra de Dios y protegernos del pecado, que el pecado no nos domina, no nos controla, no nos lleva en esta vida. La pregunta clave es, ¿cuáles son los beneficios de andar en la palabra de Dios y la protección de Dios? Pues aquí en este Salmo 119, yo no les voy a dar todos, pero voy a darte a lo mínimo 18. Hay mucho más. Aquí hay 176 versos, pero yo nada más te voy a dar 18, porque ya no van a aguantar más. Pero vamos a empezar en el verso 1, Salmo 119, verso 1. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de andar en la palabra de Dios? Pues aquí en el verso 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí hay dos palabras claves que nos enseña qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Aquí la primera palabra es bienaventurado, bendición, ¿verdad? Y la otra palabra es perfectos, es decir, sin defecto. Así que la palabra de Dios no nada más nos puede producir, pues, o darnos bendición en nuestra vida, pero puede llevarnos en un camino en el cual somos perfectos, es decir, sin defecto, sin pecado. Eso es interesante, porque la mayoría de los cristianos andan, pues, dejando que el pecado reine en su vida. El pecado los guía, los lleva y los controla. Pero aquí nos dice que podemos vivir una vida de bendición y sin defectos, sin pecado. La segunda que podemos ver en el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que aquí obviamente la palabra de Dios puede limpiar nuestras vidas.
¿Cómo es que vamos a andar en bendición y andar sin defecto, sin pecado? Pues la palabra de Dios nos va a limpiar primero. Vamos a confesar nuestros pecados. Dios nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Y ahora sí, pues, tenemos algo valioso, algo grande para vivir nuestra vida. Y todo es por la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Si saltamos al verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que aquí la palabra de Dios podemos ver aquí que produce en nosotros el memorizar y también el meditar. Yo sé que estaban pensando, pues para no pecar, sí. Claro, no vamos a pecar, pero aquí lo interesante es, por la palabra de Dios, entra y podemos guardarlo, o como dice aquí, memorizarlo, tenerlo ahí, no para un momento nada más, sino para siempre con nosotros. Y también meditado, es decir, meditar es pensar profundamente sobre esto, pensarlo bien, pensarlo largamente, y así lo tenemos. La palabra de Dios está en nosotros y lo tenemos, es nuestro para utilizar, no nada más en un momento, sino para siempre. Y esto es lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros, y así no vamos a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios memorizado y meditado. Razonamos con la palabra de Dios y ya no vamos a pecar. Porque mejor es el camino de Dios que el pecado. Pues vamos a la siguiente, en el versículo 13. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí, ¿qué es lo que la palabra de Dios produce en nosotros? Pues una habilidad de poder compartir con otros la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios en nosotros guardado y bien meditado, es natural compartirlo con otros. Cuando uno recibe bendición y realmente recibe perdón y recibe un buen camino, pues uno quiere compartirlo con otros y quiere animar a otros a andar en ese camino. Y todo esto viene de la palabra de Dios, estando en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente, verso 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce? Pues revela a Dios, porque Dios es el maravilloso. Y sus obras son maravillosas. ¿Y dónde es que podemos encontrar estas maravillas? De la palabra de Dios. Podemos quedarnos atónitos y asombrados de realmente cómo es Dios. La mayoría de los cristianos andan sin entender quién es Dios, cómo es Dios, las maravillas de Dios, las maravillosas obras de Dios. No saben de nada de eso y pues no tienen reverencia, no tienen asombro ni nada así hacia Dios. Más bien tienen un pensamiento chueco de quién es Dios y sus obras. Pero por la palabra de Dios podemos ver las maravillas, los tesoros que Dios ha hecho y lo que Él es. Dios quiere revelar eso y lo revela a través de la palabra de Dios. Si vamos al verso 19, dice, forastero soy yo en la tierra, no encumbras de mí tus mandamientos. Aquí habla de forastero. Aquí esa palabra habla de ser extranjero. Y yo como misionero soy extranjero aquí en Ecuador.
Pero la idea aquí es que cada cristiano, cada hijo de Dios, somos forasteros, somos extranjeros a este mundo. Este mundo no es de nosotros, pero el mundo venidero sí es nuestra. Y el punto aquí es, no estamos viviendo para este mundo, debemos vivir para el que sí, la que es para siempre, la que es eterna. El punto aquí es, la palabra de Dios nos puede ayudar a entender que somos pasajeros aquí en esta vida física. Es momentaria y realmente debemos vivir para la siguiente vida, no realmente para esta vida. Pues vamos a seguir al 24, verso 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí, ¿qué es lo que la palabra de Dios ayuda o produce en nosotros? Pues nos guía, nos da consejo, nos da ayuda para poder tomar buenas decisiones en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es valioso. A veces hay mucha gente que no buscan de la palabra de Dios, no saben nada de la palabra de Dios. Y una decisión tan sencilla que la palabra de Dios nos ayuda, nos orienta y es fácil tomar una buena decisión. No tienen guía, no tienen para tomar decisiones simples y realmente toman decisiones malas, meten la pata. Pero con la palabra de Dios no tenemos que fallar. Podemos en cada instante tomar la buena decisión. Y eso es producido por la palabra de Dios. Si vamos al verso 27, aquí dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, porque medité en tus maravillas. Aquí, hazme entender. Ahí lo que la palabra de Dios produce o nos ayuda es entender. Podemos llegar a ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y podemos andar en eso y podemos recibir las bendiciones. Podemos andar limpios, podemos tener la palabra de Dios en nosotros, podemos tener la perspectiva de quién es Dios y sus maravillas y que este mundo no es nuestro, pero la venidera es. Todo esto viene de entender por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Si vamos al verso 32, dice, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace aquí? Pues ensanchar el corazón. ¿Qué significa eso? Pues hace que nuestro corazón sea más extenso. Podemos amar más. Amar a Dios, amar a su palabra, amar su camino, amar a otros, amar la obra de Dios. Todo viene de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede ensanchar nuestros corazones, hacerlo más grande, más amplio, más fuerte, más grande, más poderoso para Dios, para vivir en este mundo para Él. Y todo por la palabra de Dios. Vamos a seguir en el verso 36. Aquí dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí habla de la motivación de nuestro corazón. La petición aquí es que nuestro corazón se inclina
No al pecado, no a este mundo, no las cosas vanas, sino a las cosas de Dios. El camino de Dios. Y todo esto viene de la palabra de Dios. Cuando aprendemos el camino de la palabra de Dios, pues eso motiva que andamos en eso. Y así recibiremos todas estas bendiciones que ya mencioné. Seríamos bienaventurados, recibimos la bendición, seríamos limpios, seríamos, pues tendríamos la palabra de Dios guardado, útil para el momento. Podremos compartirlo. Entenderemos más de las maravillas de Dios y su obra. Entenderemos que este mundo no es bueno, no es nuestro. Tenemos otra. Entenderemos el consejo de Dios. Seremos entendidos. Nuestro corazón se va a ensanchar. Nuestro corazón se va a inclinar. Y todo esto por la palabra de Dios, para hacer las cosas de Dios. ¿Qué más? Verso 41. Aquí en verso 41 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El punto aquí es, podemos recibir la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro que dice al hombre, te amo, te quiero, mira lo que he hecho para ti. Y cuando estamos en la palabra de Dios, eso va a producir un entendimiento de la misericordia de Dios, es decir, el amor fiel de Dios. Él ha sido fiel tanto, pero la mayoría de la gente no entiende, no están en la palabra de Dios, no saben lo que Él ha hecho para ellos. Si supieran, pues serían más agradecidos, serían más inclinados a andar con Él, serían, pues, bienaventurados. Porque ese entendimiento no todo lo tiene. Viene de la palabra de Dios. Vamos a seguir. El verso 42. Aquí dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Aquí, ¿qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas? Confianza en Dios. Sí, en este mundo tenemos enemigos. Tenemos Satanás, tenemos este cuerpo de maldad, tenemos otra gente que por ser cristianos no nos van a amar. Van a querer tumbarnos. Pero aquí, por la palabra de Dios, nos da confianza en Dios. Que Dios nos va a rescatar, que Dios nos va a proteger, que Dios va a hacer las cosas para que nosotros podamos salir bien. Vamos al verso 43. Aquí en verso 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Interesante aquí que habla de juicios. El punto es, nuestra esperanza es en los juicios de Dios o las reglas que Dios ha puesto. Si andamos en las reglas de Dios, en lo que Dios dice, pues vamos a ser bendecidos, vamos a andar en el buen camino. Y todo esto por la palabra de Dios. El punto es, vivimos en un mundo sin esperanza. ¿Por qué? Porque no saben la palabra de Dios. Y por eso no tienen esperanza de andar bien. Pero nosotros que estamos en la palabra de Dios, podemos tener esperanza en lo que nos dice, que nos va a guiar a lo correcto, que nos va a guiar a lo bueno,
que haciendo la palabra, lo que la palabra de Dios dice, seríamos bendecidos. Andamos limpios, andamos bendecidos, reteniendo la palabra de Dios en nosotros para ponerlo en práctica, para dar testimonio. Eso es nuestra esperanza, la palabra de Dios. Porque solo de la palabra de Dios vamos a poder andar en las reglas de Dios, en los juicios de Dios. Vamos a seguir al verso 48. Verso 48. Dice, alzaré asimismo mi mano a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Aquí utiliza una frase, alzar las manos hacia Dios. Esto ha sido abusado por los pentecostés que alzan las manos y se vuelven loquitos y ya la gente no quiere alzar las manos hacia Dios, pero hay muchas cosas que han torcido, como el arco iris. ¿Qué representa? Pues representa una promesa de Dios que jamás va a destruir al mundo otra vez con un diluvio. Pero ahora se ha convertido en todo de los pues que se han torcido. El punto es alzando las manos a Dios. ¿Qué significa eso? Pues es hacia Dios, hacia sus cosas. Cuando uno alza las manos, yo pienso como un niño alzando las manos a su padre. ¿Qué está diciendo a su padre? Te quiero, ¿verdad? Te amo, te honro, te aprecio. A veces perdemos cosas así que nos acercan más a Dios. ¿Por qué? Pues no conocemos la palabra de Dios o otros pues utilizan estas prácticas mal y no queremos tener nada que ver con eso y perdemos. Pero realmente cuando alzamos las manos a Dios por la palabra de Dios, por lo que nos enseña, por lo que nos hace entender, por lo que podemos hacer para andar con Él, ahora sí es algo precioso, pero solo es de la palabra de Dios. Vamos a la que sigue. 57. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Aquí dice, mi porción es Jehová. Realmente, aquí está hablando de una herencia. Una herencia. Tenemos una herencia en Cristo como hijos de Dios. Somos herederos. Nuestra porción es en Dios. Y podemos extender eso más. En esta vida, nuestra porción es Dios, no la porción del mundo. Muchos cristianos quieren la porción del mundo, mucho más que la porción que es de Dios. Perdemos. Es como Esaú despreció su primogenitura, su herencia. Lo trató como, pues, si tú quieres tu porción que sea del mundo, pues no vas a recibir todas las bendiciones que he mencionado, que viene de la palabra de Dios. Pero si andamos en la palabra de Dios, pues va a producir que apreciamos la porción que Dios tiene para nosotros. Y Él está preparando cosas para nosotros que ni podemos imaginar.
no ha entrado a nuestro corazón las cosas que Dios ha hecho para nosotros, que son venideros. Pero por la palabra de Dios podemos llegar a entender, esto viene, tenemos una porción. Así que pasa lo que pasa aquí, ¿qué importa? Porque allá tengo una porción que es eterno, que es más allá y mejor que cualquier cosa que puedo obtener en este mundo. Así que, ¿por qué voy a evaluar la herencia en este mundo, las tierras de este mundo, los carros de este mundo? Aunque me gusta el Ferrari, pero no tiene nada en comparación con las cosas de Dios. Las cosas de Dios van a ser mejor que un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche. Ya saben que siempre he querido un carro así, pero nunca lo voy a tener. ¿Por qué? Porque mi porción es con Dios, no es con las cosas de este mundo. Realmente las cosas de este mundo nada más es algo que representa lo mejor. Aquí en este mundo es imposible obtener, pero allá lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y generoso. Y todo esto viene de la palabra de Dios. Así que por la palabra de Dios entendemos que tenemos una herencia con Dios, una porción con Dios. Y eso es mejor. Podemos atravesar esta vida sin lo mejor de esta vida para obtener lo mejor de la vida venidera. Vamos al verso 59 al verso 60, 59 a 60. Aquí dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Interesante aquí que la palabra de Dios nos ayuda a conformarnos más en carácter y en conducta hacia las cosas de Dios. No tenemos que andar con el carácter y la conducta de este mundo. La gente anda que cuántas barbaridades en vicios y qué otras cosas, pero por la palabra de Dios nosotros podemos conformarnos más en el carácter de Cristo, en amor y en conducta, andar como santos, en santidad, perfectos, limpios. ¡Qué testimonio! Todo por la palabra de Dios. ¿Qué más? Verso 63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Aquí es interesante que por la palabra de Dios podemos entender cómo amar y tener lealtad hacia los que son devotos a Dios. Debemos amar a los que aman a Dios. Debemos ser compañeros. Debemos andar juntos. Muchas veces no se entiende la palabra de Dios. Y en las iglesias es puro pleitos, contiendas, disensiones. ¿Y por qué? Porque son niños y no saben la palabra de Dios y no tienen esas bendiciones de amar y estar unidos para lograr algo para Dios, para andar en la obra de Dios, el camino de Dios. Ser devotos a Dios. Muchos no son devotos a Dios, son más devotos a las cosas de este mundo. Pero la palabra de Dios puede producir esto en nuestras vidas. Vamos al Salmo 119, 98 al 100. Vamos a saltar un poquito. 98 al 100. Aquí dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos.
porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Por tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí lo que la palabra de Dios está enseñándonos es que puede producir en nosotros sabiduría. Y una sabiduría que va más allá que la sabiduría de los hombres. Los que nos enseñan, pues, ¿entienden de la palabra de Dios? No, nos enseñan matemáticas, ciencia, cómo escribir, física y unas otras cosas, ¿verdad? Pero ellos no saben la palabra de Dios. Ellos saben muchas cosas, pero andan en una vida destrozado. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede hacer más sabio que cualquiera. Como Salomón. Era el más sabio en el mundo. ¿Por qué? Porque pidió eso del Señor y el Señor le dio eso. Y le dio el resto. Dinero, fama, todo. Y él lo arruinó todo, siendo tonto con las muchachas. El punto aquí es, la palabra de Dios puede producir un sabio, uno que toma buenas decisiones en todo lo que hace, que piensa correctamente en todo y todo anda en la palabra de Dios y todo sale bien, todo es perfecto y es un testimonio y es bueno. ¿Por qué? Porque todos lo ven. No tenemos que caer en el pecado y hacer todo lo tonto. Podemos ser sabios de la palabra de Dios. Mejor es aprender de los que caen que caer y aprender así. La palabra de Dios nos puede advertir sobre tantas cosas en el cual no tenemos que experimentar. ¿Por qué? Porque nos puede hacer sabio para evitar y andar bien. ¿Quieres ser más sabio? Pues, la palabra de Dios. Así que vamos a hacer el resumen aquí. Hay mucho más, pero tú tienes que ir y mirar. ¿Qué más? Mucha paz. Hay otras ahí que hablan cosas bonitas, pero tú tienes que ir y mirar eso. Nada más te di 18 aquí y salté algunos por ahí. El punto aquí, la palabra de Dios puede crear en nosotros algo pleno, algo que extiende a toda nuestra vida. La bendición de Dios. Ser perfecto, sin defecto, limpio. Tener la palabra de Dios en nosotros, memorizado, meditado, para en cualquier momento lo tenemos ahí. Podemos compartirlo. No ser ignorante y no compartir nada, sino lo sabemos y podemos compartirlo. Podemos entender que no somos de esta vida, somos la que sigue. Podemos entender más de Dios, acercarnos para ver la maravilla de Dios. Muchos cristianos ni ven eso, ni entienden eso. Tener el consejo de Dios. Ser entendidos más allá. Tener el corazón ensanchado. Tener el corazón inclinado a las cosas de Dios. Entender la misericordia de Dios. Tener confianza en Dios. Esperar en la palabra de Dios, las reglas. Lo que dice eso debe ser nuestra esperanza.
alzar las manos para acercarnos a Dios y glorificar a Dios, tener una herencia por la palabra de Dios, entenderla, conformarnos en carácter y conducta a la palabra de Dios, amor y lealtad hacia los que aman a Dios, ser más sabios. Ahí hay 18 nada más. Hay mucho más. Pero el punto es, ¿tienes alguno de estos? ¿O tienes ninguno de estos? Pues la palabra de Dios puede producir esto en tu vida. Si nada más tienes estos 18, sería de gran bendición. Pues vamos a cerrar con Salmo 119, el verso 162, casi al final. Aquí nos dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. El punto aquí es, la palabra de Dios es un tesoro. Es un tesoro. Tiene tantas cosas buenas, preciosas, para ayudarnos, para bendecirnos. Es una herencia más allá que cualquier cosa que este mundo puede dar. ¿Por qué? Pues vamos a cerrar con Mateo 6, 20 al 21. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 20 al 21. Aquí, Mateo 6, perdón, fui a Marcos. Mateo 6, 20 al 21, nos dice, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El punto aquí es, si nuestro corazón está en la palabra de Dios, para hacerla, para apreciarla, para recibir las bendiciones de Dios, pues vamos a producir algo en nuestra vida que es eterna, que va a estar en el cielo, que va a ser algo que va a ser nuestra herencia por la eternidad. Todo esto por la palabra de Dios. El punto aquí, podemos recibir todo esto por la palabra de Dios ahora y después. Yo no pienso que hay algo mejor que eso, ni el Ferrari. Porque el Ferrari, sí, anda rápido y bonito por un tiempo, pero se oxida, los amortiguadores dejan de funcionar, las llantas se deslizan. Y luego puede ser una carga, una maldición, porque las piezas y todo eso cuestan una fortuna. A la final tienes que venderlo porque no tienes para eso. Pero las cosas de Dios son eternas y para siempre. Y son una herencia que va a durar por la eternidad. Todo viene por la palabra de Dios, Dios mismo. Dios mismo. Algo de pensar, algo de meditar, ¿no? Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros para el día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar para cerrar. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que nos enseña que tu palabra es un tesoro. Tiene tantas cosas para bendecir nuestra vida, tantas cosas que necesitamos, que produce las buenas cosas en nuestras vidas.
no nada más por ahora, sino cosas que son para siempre. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo en tu palabra para que produce en nosotros todas estas cosas que fueron mencionados, Padre. Te damos gracias por Cristo que nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha salvado, nos ha dado una relación eterna contigo. Pero ayúdanos a seguir en tu palabra para tener una mejor herencia en el cielo. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.